Me dañan los momentos, los anuncios del diario. Ahora sí. Protégeme, Señor, con tu espíritu en mi corazón, Señor. Nos dejamos los coros porque puede darme copyright. Y ahora que estoy pensando en eso. Así que vamos a quitar esta vaina. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Y que no peleen. Vamos a ver el live para que se calmen. Cálmense. Sabemos que la Biblia es el libro más popular y leído de todos los tiempos. Es básicamente un documento que registró aquellos eventos históricos en los que se basa nuestra sociedad. El problema es que si lees la Biblia te das cuenta que tiene todas estas historias confusas que te dejan a unas preguntas sobre la humanidad. También La parte de Apocalipsis de la Biblia para mí es la cosa más what the fuck que yo he visto. tiene algunas historias que parecieran ser sacadas de una película de ciencia ficción, pero además también tiene temas oscuros que casi nadie conoce. Hoy vamos a analizar todo aquello que creo que es raro, intrigante y oscuro acerca de la Biblia. Y como siempre iremos de lo menos oscuro a lo más oscuro. La natividad se refiere a... Espérense. Volvemos al juego, no se vayan. Ahora sí vamos a ir con el video este. al lugar y nacimiento de Jesús. Sabemos que en este sitio estuvieron María y José, pero cuando lees más te das cuenta que la información es confusa. Por ejemplo, muchos saben que cuando nació Jesús había algunos pastores, pero en el caso de los 3 reyes magos, estos en realidad no estuvieron ahí. ¡Uno era negro! Ahora en la Biblia se habla de ellos como los hombres sabios del este. Dice que trajeron 3 regalos, oro, mirra e incienso, pero jamás se menciona cuántos de estos hombres eran, así que en realidad pudieron haber sido 2, 4 o incluso más. Para hacerlo aún ¿Qué es lo que tú dices, Joaquín? más confuso, estos no llegaron a ver a Jesús, sino hasta 2 años después de haber nacido, así que como tal no forman parte del nacimiento de Jesús. Otra cosa rara sobre este tema es que no hay una fecha sobre el nacimiento de él. Es decir, en la Biblia solo se menciona que Jesús nació en un invierno rodeado del calor de animales, pero jamás nos menciona que esto ocurriera en el 24 de diciembre. Esta fecha en realidad fue impuesta por la iglesia. Ahora voy a dar un poco de contexto acerca del Nuevo Testamento y el Antiguo. Eso yo lo sabía, me lo dijo mi profe de religión. En realidad no se sabe cuándo nació Jesús, pero se puso esa fecha más o menos por aproximaciones de datos que sí se sabían, y lo estableció la iglesia, sí. Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se refiere a la parte de la Biblia que habla de lo que sucede a partir del nacimiento de Jesús hasta después. Y en el caso del Viejo Testamento, este habla desde el principio de la creación hasta el nacimiento de Jesús. Solo que en el caso del Viejo Testamento tenemos algunas historias curiosas y en ciertos casos aterradoras. Pero en las siguientes partes de este video se darán cuenta de por qué les digo esto. Ahora, los ángeles son estos seres divinos y en lo personal creo que es uno de los temas más fascinantes, extensos y confusos de la Biblia. En un momento hablaré de ellos con muchos más detalles, pero lo que quiero dejar claro desde ahorita es que estas figuras que vemos en las pinturas y la imagen que se creó de ellos en realidad es mucho más compleja. De hecho, hay casi 10 tipos de estos ángeles. ¿Y ven estas figuras adorables y tiernas? Bueno, ningún ángel luce así, en realidad se ven así. De hecho, son tan aterradores que Viejo, sinceramente los ángeles me dan mucho miedo. El diseño de los ángeles se me hace incómodo de ver. Es como imponente así, pero imponente creepy, que te da como cosas. Muchas historias de la Biblia se presentan ante las personas, y lo primero que dicen es no tengas miedo. El Viejo Testamento nos habla de que existen 7 nombres sagrados para referirse a Dios. Ahora, Dios como tal no es un nombre como sabemos, sino más bien una palabra que se inventó para poder referirse a un ser poderoso y reverenciado por muchos. Se dice que Elohim es uno de estos 7 nombres, pero aquí es donde se pone curioso. Bien, pues en el caso de Elohim es que en la Biblia tiene un significado. Este significado es tanto plural como singular dependiendo del contexto. En muchos casos Elohim es relacionado con la Divina Trinidad, es decir, Padre, Hijo e Espíritu Santo. Pero en el capítulo 20 de Éxodo, o sea, donde se habla de los 10 mandamientos, hay una parte que dice, yo soy tu Elohim, y no tendrás más Elohims delante de mí. Así que en otras palabras, Dios está hablando de más dioses.
o por lo menos algún tipo de divinidades menos poderosas que él. Y por ahora lo dejaremos aquí, porque retomaremos esto más adelante en una sección más misteriosa del video. Ahora, JHBH o YHWH es una referencia al tetragramatón, otra forma de decir el nombre de Dios. En griego esto quiere decir 4 letras. Bien, pues hay un pasaje en la Biblia, Éxodo 3, el cual nos cuenta que Dios está hablando con Moisés a través de la zarza ardiente. Pero un poco de contexto. Este pasaje es considerado uno de los más enigmáticos de la Biblia. En él nos cuentan cómo Moisés huye a Egipto. Más tarde se convierte en pastor y luego se encuentra con este árbol llamado zarza que está incendiándose. Pero luego de unos minutos Moisés se da cuenta de que el árbol no se consume. Así que al ver esto Moisés se acerca y de repente Dios le comienza a hablar a través del fuego. Este le dice que debe difundir su palabra. Ahora Moisés le pregunta a Dios que cuál es el nombre de quien lo ha enviado para difundir todo esto. Y Dios simplemente le responde que debe llamarlo Yo soy el que soy, o en otras ocasiones también conocido como el gran Yo soy. Y aquí es donde comienza a ponerse confuso. Esta es la traducción al español, pero en el texto original, el cual está en hebreo, Dios le dice Yo soy JHBH. Bien, pues esto es considerado el nombre literal de Dios, y se dice que la palabra que más se asemeja a estas letras sería Jehová. El problema es que otros piensan que esta parte donde Dios dice Yo soy es realmente el verdadero nombre de Dios. De hecho, en el judaísmo se dice que esta palabra es tan sagrada que jamás Yo soy el Joshua. Se debe de decir en voz alta. Lo que hace que todo esto sea aún más confuso es que en las traducciones del hebreo antiguo a otros lenguajes hacen que se pierda el contexto. Así que como tal no hay una conclusión sobre JHBH. Incluso se dice que estas letras pudieron ir cambiando con los años para que las personas no pudieran mencionar el nombre sagrado de Dios. Como dije, es un tema confuso y enigmático. Pero bien, en la Biblia se nos habla de que Jesús vivió alrededor de 33 años en la tierra hablando de su misión hasta el día de su muerte. En estos años fue cuando tuvo a estos 12 hombres que eran fieles y lo seguían a todos lados. A estos se les conoce como los 12 apóstoles. Todos hemos escuchado alguna vez sus nombres, pero lo que no es tan conocido de estos 12 apóstoles es que en realidad fueron más. En el caso de Judas, este se suicidó luego de traicionar a Jesús. De hecho, ahorita veremos más de eso. Ahora, luego de... No jodas, en serio. Lo dijo como tan... Se suicidó. Que me asusté de verdad. Y aparte de que yo estaba por decir, el ambiente como que no se siente tan, tú sabes, no se siente creepy, lo que se siente es como interesante en verdad. Se suicidó. Esto, Matías se volvió otro de los apóstoles, así que pasaron de ser 11 a 12 nuevamente. Poco después se unió Pablo, pero este se fue de misionero. Incluso se habla de un discípulo más que al día de hoy no se ha podido verificar su existencia. Pero sí, en esencia fueron más de 12 apóstoles. Como vimos, el Antiguo Testamento es todo este periodo que abarca desde la creación hasta el nacimiento de Jesús. Pero si lees algunas cosas de él te darás cuenta de que el mundo era más interesante y extraño en esa época. Bueno, pues de acuerdo con los textos, el Nuevo Testamento, que serían nuestros tiempos, son gobernados por la fe y la gracia de Dios. Pero en el Antiguo Testamento eran los tiempos de la ley. Y no solo eso, aquella época era mucho más dura, y aquí viene lo interesante. Se dice que en esa época también se manifestaban y se podían ver cosas que al día de hoy consideraríamos inexplicables. Sí, yo sé que es un iceberg, yo entiendo eso, que va a ir escalando. Ponte video. Este testamento habla de espíritus y hechicería, que al parecer eran cosas del día a día, así que en otras palabras, en este periodo ocurrían cosas sobrenaturales. Es bastante curioso, porque incluso podemos ver cómo el Antiguo Testamento habla de que Dios es mucho más aterrador y castigaba a los humanos, pero a partir del Nuevo Testamento todas estas cosas se detuvieron, de cierta forma, y luego un nuevo periodo llegó al mundo. La Trinidad nos habla de que Dios se divide en 3 figuras divinas, como dije, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo que en el Nuevo Testamento Jesús parece ser esta figura que es independiente a Dios, e incluso vemos cómo se refiere a él como su Padre. Incluso en diferentes ocasiones lo vemos comunicarse con él para pedirle consejos. Pero si todos estos son seres independientes, ¿dónde estaba Jesús en el Antiguo Testamento? Bueno, pues hay una teoría que menciona que la Divina Trinidad no existió en este periodo, y esto fue así porque en realidad Dios tuvo que dividirse en 3 partes en el Nuevo Testamento. Es muy extraño, pero es más extraño cuando vemos que en el Antiguo Testamento se habla de un Dios de múltiples divinidades. Por ejemplo, la palabra Elohim, que como vimos se usa en plural y singular. Es por eso que en muchas ocasiones Dios es considerado 3 en 1.
Es un concepto bastante confuso de la Biblia, pero sin duda interesante. Interesante cuanto menos, sí. Yo justamente el otro día vi algo que decía que Dios y Jesús eran la misma persona y que las personas que decían lo contrario pues no sabían nada. Lo decía de forma mucho más grosera, pero para que se entienda. Y ahora viendo esto como que me entra en la cabeza. Ahora, María Magdalena es otro personaje intrigante de la Biblia. Fue una seguidora de Jesús y hay quienes dicen que incluso tuvo hijos con él. Pero a pesar de ser esta figura importante en la historia, casi no se sabe nada de ella. Se dice que María Magdalena ayudaba a Jesús en las formas que podía para esparcir sus enseñanzas. A diferencia de otros discípulos, María Magdalena no acompañaba siempre a Jesús. Incluso se dice que ella fue quien lavó los pies de Jesús con su cabello. La parte curiosa es que también hay teorías que hablan de que María Magdalena era una... bueno, no sé cómo decirlo. Era una trabajadora callejera de adultos y fue rescatada. Eso es lo que yo más he escuchado. De esta vida al conocer a Jesús. También se ha dicho que era la esposa de él, aunque esto no se ha podido demostrar. Como dije, todo acerca de ella deja un sinfín de preguntas, y debido a todas las interpretaciones durante la historia no se ha podido llegar a una conclusión. Todos hemos escuchado sobre Adán y Eva, los primeros humanos creados por Dios en llegar a la tierra, pero en las historias judías se nos habla de una mujer que llegó antes de Eva, llamada Lilith. A diferencia de Eva, Lilith nació a partir de la arcilla tal y como Adán, pero al haber sido creada de esta forma y no como Eva que fue creada a partir de la costilla de Adán, esta no obedecía a su esposo y creía que estaban en igualdad. Así que en otras palabras, Lilith no se dejaba mandar por Adán, pero al ser tan rebelde en el Edén tuvo dos opciones: someterse a Adán para vivir en el Edén o ser desterrada por Dios. Bien, pues Lilith no estaba dispuesta a renunciar a su libertad, así que elige ir. Dios machista. Dios basado. Irse del Edén y antes de hacerlo pronuncia el nombre sagrado de Dios como forma de rebelarse. Así que luego de esto Lilith es desterrada y llega al Mar Rojo. Más adelante Dios le envía unos ángeles para intentar convencerla de regresar al paraíso, solo que Lilith estaba molesta y le da la espalda a Dios. Ahora, mientras esto pasaba, Adán estaba triste y se sentía solo. Aquí fue cuando Dios creó a Eva. Lilith es la representación de las feministas buenas que aparecen ahora. Así que poco después Lilith fue señalada y acusada de ser una mujer demonio. Se dice que Lilith en su forma demoníaca podía crear enfermedades y que incluso los ángeles debían darle estos amuletos a los bebés que nacían para que Lilith no les hiciera nada. Más adelante Lilith comenzó a ponerse celosa de la vida feliz que llevaban Adán y Eva, y como acto de venganza se transformó en esta serpiente, hasta que logró hacer que Adán y Eva probaran el fruto prohibido, para luego ser expulsados del jardín del Edén. Ahora, la historia de Lilith no está en la Biblia, pero hay varios textos de ella en civilizaciones más antiguas, como la babilónica, sumeria, hebrea y Mesopotamia. Se dice que la historia de Lilith fue eliminada de la Biblia y se convirtió en parte de los libros prohibidos de la Biblia, que de hecho hablaré de ellos más adelante. Hay un dato curioso. Bueno, esa me dejó... Es que ustedes no sé si han visto estas series que te hacen como un plot twist de personajes que siempre estuvieron ahí, pero desaparecidos, como medio escondidos, así, personajes escondidos. Y me sentí como así, descubriendo uno. Y ahora que dices que hay varios, me estaba interesando cómo va la cosa. Eso es que se dice que Lilith es la primer feminista de la historia. El rapto es, o se dice que será este evento aterrador en el cual Dios castigará a todos los que no crean en él. Ahora, este es un tema muy extenso, pero explicaré lo más aterrador de él. En la Biblia, Pablo describe que Dios llegará a la tierra anunciándose con un grito. Yo también, Joaco, yo pensaba que Lilith era el diablo. Lilith, que era la serpiente del diablo. A ver, según lo que dice el muchacho, no es que Lilith sea. Hay historias que dicen que sí, hay historias que dicen que no. Y la versión actual dice que Satanás era el diablo. Y una trompeta que se escuchará en todos los cielos. Seguido de esto, Jesús
Lilith es como la canción de Anita. Aplicaron la si no me acuerdo, no pasó. Y la borraron. Sencillito. Finalmente volverá junto con los ángeles, pero también llegarán los 7 jinetes del Apocalipsis y el Anticristo. Aquí es cuando los muertos se levantarán, y quienes estén vivos literalmente volarán hasta llegar a lo más alto del cielo, donde Dios se los llevará para salvarlos de lo que sucederá. Ahora, no todos los vivos subirán, solo aquellos que tienen fe en Dios, y es aquí donde viene el aterrador. Se dice que luego de esto escucharemos a esta trompeta tocar 7 veces, y cuando esto termine entonces el mundo cambiará. Aquí comenzará un periodo de calamidades y atrocidades que durará 7 años, al que se llama tribulación o apocalipsis. Aquí veremos llegar pestes, catástrofes naturales. Esperen, necesito el sonido turbio. Voy a ir buscándolo con el micrófono apagado. Apocalipsis, a este hay que pegarle con atención. Y que incluso habrá un gran terremoto el cual hará que las montañas caigan al nivel del mar. Luego de esto, una tercera parte del agua en la tierra será envenenada, y el mundo... Lo que decía era que siempre que aparece alguien como bueno pero que da mala espina, dicen que es el anticristo. Decían eso de Elon Musk, de MrBeast, de muchos. Nos volvemos a mutear para yo buscar el sonido. dará a la humanidad, pero en realidad creará una forma de esclavitud en la cual hará que quienes sobrevivan a esto tengan 2 opciones. Podrán elegir entre ponerse la marca de él, o sea la marca de la bestia, o elegir a Dios y que les corten la cabeza. En el caso de elegir la marca de la bestia, entonces será la segunda ofensa a Dios, así que serán enviados al infierno. Mientras que si eligen la otra opción, entonces al morir Dios les dará esta segunda oportunidad para entrar al paraíso. Todo esto es una serie de pasajes aterradores, pero en esencia eso es el rapto. A ver, voy a buscar el sonido contigo aquí para que lo encontremos y no dejarlo sin atención. Aterradores, pero en esencia eso es el rapto. Ahora, el Arca de la Alianza es este artefacto bíblico el cual se dice que si lo llegáramos a ver o lo tocáramos, entonces moriríamos instantáneamente. Pero, ¿qué es esta cosa? ¿Dónde está y para qué sirve? Bien, pues esto es lo que lo vuelve un misterio. Arca quiere decir caja grande en latín. En el caso del Arca de la Alianza, o también conocida como el Arca de Dios, esta supuestamente es una caja que contiene todos aquellos objetos importantes para Dios y que representan su divinidad en Israel. Solo que luego de esto el pueblo de Israel tuvo que escapar del esclavismo. Judíos describen al arca como un santuario que se puede transportar y un artefacto donde Dios puede sentarse hasta que los israelíes llegan a la tierra prometida. También se dice que nadie puede verla o tocarla, por lo que siempre ha estado cubierta con pieles y telas. En aquellos tiempos a nadie se le permitía estar cerca de ella, a menos... Hago una pregunta, ¿tú ya habías visto este video antes? ¿O no sabías nada? Estás reaccionando conmigo. que fuera necesario moverla, o para crear rituales y ceremonias. Se dice que esta caja está hecha de oro puro y en la tapa cada 12 meses un sacerdote debía rociarla con sangre para calmar a Dios. En Éxodo 25 Dios habla con Moisés y le da instrucciones específicas para construirla. Se dice que en el interior uno de los objetos sagrados son las tablillas que contienen los 10 mandamientos, y una vasija con maná. Me imagino a Dios en la cajita ahí leyendo sus tablitas, con su maná de chill, y llega uno a rociarle sangre. Y el tipo como... O sea, Dios, di que... ¿Qué haces? ¿Qué haces? El alimento milagroso de Dios. Pero en otros textos también se menciona que dentro del arca hay un báculo el cual era usado para hacer crecer flores y almendras. Y además de todo esto, el arca creaba todos estos eventos milagrosos, aunque al parecer también tenía ciertos poderes, y en ocasiones se menciona que esta cosa emitía una serie de ataques que parecían rayos láser. Por ejemplo, en una ocasión logró partir el agua del río. ¡Rayo láser! Un arca voló sobre mí y me disparó con su rayo láser. Jordán en 2 para que los israelíes pudieran cruzar. También hay una historia que dice que en una ocasión más de 50,000 personas murieron instantáneamente luego de ver el arca. Así que al ser un objeto tan poderoso y divino nos imaginaríamos que debe de haber rastros de ella, ¿cierto? Hay delay, Dique.
Delay. En el chat. Ay. En el chat dices. Yo no noto tanto delay en el chat. En el chat no. En el directo no sé. Pero es que tuve que ponerle algo de delay para ver si funcionaba mejor. Después lo reconfiguro. Bien, pues en realidad esta parece haber desaparecido, y es uno de los misterios más grandes del mundo. Lo último que se supo del arca es que estaba en el primer templo de Jerusalén, hasta que los babilonios llegaron en el siglo VI y conquistaron el sitio. Hay un libro... Entonces es real. Yo pensaba que era un mito. Porque claro, que no se sabe nada. Normal que piense eso. Pero entonces, si hay registro, pero... texto apócrifo al cual menciona que el profeta Jeremías tomó el arca y la llevó a una cueva secreta en el monte del templo, justo antes de la invasión babilonia. Pero cientos de años después harían excavaciones aquí y no encontrarían pistas de esto. Otros dicen que el arca fue llevada a una iglesia en Etiopía y que se encuentra en la ciudad de Aksum, donde es custodiada por un monje. Y como estas hay más historias y teorías que hablan de la ubicación del artefacto, pero al día de hoy sigue siendo un misterio. En el Viejo Testamento no... Llegamos al nivel 2, ¿no fue? Llegamos al nivel 2. Vamos a ver si llegamos al nivel 2. Nivel 2. Lo podré dejar hasta aquí. A ver. El dial, el nivel 2 es tan largo, no creo. Es que no creo poder terminarlo. ¿Qué hora es? Vamos a intentarlo. En el Viejo Testamento nos explican que mientras Jesús esté en la tierra será traicionado y asesinado como un sacrificio para los hombres. Bien, pues Judas es el apóstol que traiciona a Jesús en el Nuevo Testamento, y prácticamente lo entrega a los soldados romanos que lo estaban buscando. Todo esto es algo así como una paradoja. Ahora, si esto ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, quiere decir que Judas no tenía opción, y sí o sí tendría que cumplir este destino. En el Nuevo Testamento dice que el demonio entra en Judas y justo en el momento que lo hace Jesús se da cuenta. Luego mira al otro lado de la mesa y le dice: lo que tengas que hacer, hazlo rápido. Así que Judas se levanta de la mesa, sale de la habitación y minutos después iría a decirle a los soldados sobre la ubicación de Jesús. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Es decir, Jesús en algún punto les dijo a sus apóstoles que si en verdad creían en Dios, entonces el demonio jamás podría hacerles nada. Así que en otras palabras parece que Judas no era tan creyente como decía. Todo este tema es confuso, porque de igual manera si Judas sabía sobre esta profecía, entonces quiere decir que él sabía que para cumplir las órdenes de Dios debía traicionar a Jesús. Pero bien, luego de esto Jesús fue arrestado y más tarde crucificado. En el caso de Judas, este estaba arrepentido de haberlo hecho. Así que se fue hasta que encontró un árbol y luego se colgó de él en medio de un campo en Jerusalén. La gran inundación es este evento del cual se habla en el Génesis y es una forma en la que Dios reinició al mundo. Ahora, se dice que en esta época los hombres actuaban de maneras malignas. Buena paradoja la de Judas. Aunque eso se puede solucionar simplemente con el tema de que como no era tan seguidor, o sea, siguiendo con la teoría de que no era tan creyente, puede que ni siquiera pensara en que tenía que seguir la enseñanza en sí y simplemente Satán entrar en él. Supongo yo, siguiendo el lore de la Biblia. Malignas, y el único justo en esta época era Noé y su familia. Luego de esto Jesús le habla, Noé crea el arca y finalmente llega la inundación, donde todos mueren y únicamente sobrevive el arca de Noé. Ahora, aquí viene la parte curiosa. En la Biblia se dice que cuando Dios crea la tierra pone algo conocido como el firmamento, un tipo de estructura alrededor de la tierra que era lo que le ayudaba a producir oxígeno y protegía a las personas de los rayos UV. Dios crea la atmósfera. De hecho, también se menciona que protegía a los hombres de las aguas del cielo. Ahora, al parecer durante la inundación el firmamento colapsó y dejó que una gran cantidad de agua cayera en la tierra. Es por eso que el nivel del océano aumentó tan rápido. Enoc es la primera capa de ozono rota. Mencionado en la Biblia como el tatarabuelo de Noé. Enoc es intrigante porque es una de las dos personas que nunca mueren. De hecho, en vez de morir, Enoc junto con Elías asciende al cielo. Esto es lo único que menciona el Antiguo Testamento sobre él, pero en el Nuevo Testamento no se sabe más. Solo que aquí viene lo interesante. Hay 3 libros de la Biblia conocidos como el primero, segundo y tercer Enoc. Todos estos juntos hacen al libro de Enoc.
Ahora, estos parecen explorar cosas sobre él, pero jamás fueron colocados en la Biblia. Lo importante aquí es que más adelante en la Biblia hay referencias a estos libros de Enoch, como si nos dieran a entender que tienen veracidad. Y lo más raro es que justo el primer Enoch cuenta la Son un spin-off. Son canon, pero no son de la serie original. historia de algo llamado Nephilim. Pero en unos momentos exploraremos ese tema porque es uno de los más curiosos de este video. El Leviatán es un monstruo del que se habla en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Es descrito como El Leviatán. ¿A qué me suena esa vaina? ¿A qué me sonará? esta serpiente marina gigante que vive en las profundidades de la Tierra. Se dice que esta cosa mide alrededor de 480 kilómetros, y solo de pensar en ella me produce algo de talasofobia. Pero bien, en el libro de Revelaciones se habla de que el Leviatán regresa y es asesinado por un ángel llamado Miguel. Otra parte interesante es que se dice que el Leviatán es en realidad Satanás. Y aquí tenemos algunas pistas curiosas. El Leviatán forma parte del final de la Biblia y parece ser Satanás. Luego tenemos otro pasaje a mitad de la Biblia que describe cómo el Leviatán es una gran serpiente. Y finalmente tenemos el inicio de la creación donde nos hablan de que Satanás es una serpiente. Así que Fuera de joda, ¿no? Siento como tantas One Piece referencias. Ahora, yo que estoy leyendo el manga, como que siento tanta... A ver si no será Evangelion la adaptación de la Biblia. la teoría de muchos es que entonces el Leviatán sería esta serpiente que hace que Eva cometa el primer pecado, y a partir de ahí la humanidad cae. Pero lo más interesante es que el Leviatán ha sido usado como inspiración en otras culturas. Una referencia a él son los dragones. Y bueno, hay otras cosas un poco más fumadas como reptilianos y ustedes saben a qué me refiero. Pero creo que otra curiosidad acerca del Leviatán es que si esto es verdad, entonces quiere decir que Eva estaba hablando directamente con esta serpiente gigante. La transfiguración es un evento que ocurrió durante la vida de Jesús. En algún momento de la historia Jesús se lleva a Pedro, Juan y Santiago a una montaña. Al llegar ahí un gran destello sale de la punta de la montaña y de la nada aparecen Moisés y Elías. Esto en sí ya era otra profecía del Antiguo Testamento, porque nos dicen que cuando el verdadero Salvador llegue entonces Moisés y Elías estarán con él. Pero lo más increíble aquí es que mientras los discípulos ven esto, una voz retumbante comienza a hablar desde el cielo y les dice: "Este es mi hijo amado, escúchenlo". Es un momento impactante para todos, y de cierta forma la primera vez que Dios le dice a la humanidad que Jesús es el Salvador. Los querubines son estos ángeles que siempre se retratan con este aspecto de bebés, pero en realidad tienen esta apariencia aterradora y son de los ángeles que más se habla en la Biblia. Ahora, Ay Dios, ¿y qué con los ángeles? ellos son quienes vigilan la entrada al jardín del Edén, son quienes transportan el trono de Dios, y su imagen está en la parte superior del Arca de la Alianza. Ezequiel nos dice que estos ángeles tienen 4 alas y 4 rostros que cambian constantemente. Lo que los hace aún más aterradores es que se mueven como si fueran relámpagos. En fin, hay varias historias de ellos, pero en lo personal siento que me daría miedo ver a una de estas cosas directamente a los ojos. Ojo. Satanás es... Bien dicho, amigo, bien dicho. Esas cosas. Yo me voy y me mato fácilmente, es que no soporto. No tolero. Me deshago. El príncipe de nuestro mundo se refiere a una interpretación de cosas que se dicen sobre él en la Biblia. Por ejemplo, Satanás es descrito como el príncipe de la potestad del aire. O sea que aquí se describe a Satanás como el ser que ejerce influencia en el mundo. Es por eso que se dice que sus fuerzas manipulan a las personas de nuestro mundo y de ahí cometen actos que van en contra de Dios. Ahora, también hay otra historia en la cual Satanás tentó a Jesús durante 40 días, y el mismo Jesús se refiere a él como el gobernante de la tierra. Es por eso que también se dice que quienes no aceptan a Dios son vulnerables a ser atacados por demonios. En el capítulo 6 de Génesis se habla de los Nephilim como este grupo de cosas que llegaron luego de que los hijos de Dios se mezclaran con las hijas de los hombres. Así que muchos interpretan esto como que estos hijos de Dios, es decir, los ángeles, bajaron del cielo y luego tuvieron hijos con los humanos. El resultado de esta mezcla fue una raza conocida como Nephilim, y estos seres eran temidos por las personas de aquella época. De hecho, en la Biblia Goliat será un Nephilim. se habla de ellos en varias ocasiones, y en el Antiguo Testamento se explica que varios de los enemigos de los hijos de Dios son precisamente estos Nephilim. Pero lo que los hace aún más curiosos es que la palabra Nephilim viene del hebreo, y esta palabra en español significa gigantes. Así que en el Antiguo Testamento se nos habla de esta raza de gigantes que salió a partir de la mezcla de los hijos de Dios con humanos. De hecho, en Génesis 6... Me falta un rato, Ardi.
Me falta un rato. Yo lo que estoy esperando es que termine la parte 2 del iceberg. O sea, el nivel 2. No sé si eso abarca todo este video. 4 nos dicen, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes de la antigüedad, hombres de renombre. Y bien, ¿recuerdan que hablamos del primer Enoc? Bueno, pues en este texto se habla de los Nephilim y su origen. Ahora, en él nos hablan de un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes. Estos eran ángeles enviados por Dios a la tierra para vigilar a la humanidad. Pero poco a poco se fueron enamorando de las mujeres, hasta que se rebelaron contra Dios y comenzaron a procrear con humanos. Pero aquí viene la parte más sorprendente. Ahora, una vez que los vigilantes se separaron, No quiere que vea a Satanás se frisa. Te voy a ir a dormir a esta hora. Bueno, si tú quieres. No te voy a parar, pero es temprano. Aunque yo voy a dormir temprano también. separaron de Dios, Cuídate. comenzaron a enseñarle a la humanidad cosas sobrenaturales, como brujería, hechicería y otra serie de cosas místicas. Es por eso que en el Los primeros reales demonios. Antiguo Testamento existen toda esta serie de sucesos sobrenaturales que eran comunes de ver. Ahora, recordemos que esto no forma parte de la Biblia, pero quizás fue escrito por una razón. Aún así se nos habla de gigantes, pero otro ejemplo que sí viene en la Biblia es la historia de David y Goliat, así que esto parece algo sospechoso en mi opinión. El trono de Dios se encuentra en lo más alto del cielo y se habla de él en un par de ocasiones en la Biblia. Una de las personas que ve esto es Ezequiel, y nos escribe cómo era este lugar. Explica que vio una nube de fuego, en medio de la nube 4 seres con 4 rostros y 4 alas, o sea, querubines. Al lado de ellos habían unas ruedas dentro de ruedas, que en un momento veremos. Ahora, sobre todo esto había un trono hecho de zafiro, y sobre él la figura de un hombre rodeada de un gran resplandor de fuego. Otra persona que también habla del trono de Dios fue el profeta Isaías. Este vio directamente a Dios sentado en su trono. Alrededor de él había serafines. Y un testigo más Amigo, la aura que debe ser ver a Dios ahí sentado y que en lo que sea que tenga de trono. fue el discípulo de Jesús, Pablo. Este vio al trono de Dios rodeado de todos estos ángeles. Lo que es más interesante de cada una de estas personas coincide en que el trono de Dios es un lugar que no podemos comprender y que no se puede describir con palabras. Se dice que es tan divino y glorioso que nos haría entrar en pánico. El Behemoth es una criatura que aparece en el libro de Job, y es bastante polémico. Ahora, en esta parte del Antiguo Testamento se describe como una criatura herbívora, musculosa, con huesos que parecen hechos de bronce y piernas que parecen de hierro. Se cree que el Behemoth es en realidad un animal que existió y podría ser un hipopótamo, un elefante, o incluso muchos han llegado a decir que Job podría ser un dinosaurio. El juego de la Biblia fue lanzado en 2005 para varias consolas. Ahora, este juego es un poco curioso. Nos pasamos de animales y de fusión satanás y qué sé yo qué a esta vaina. Se trata de buscar demonios y atacarlos con una Biblia. Luego de esto vas adquiriendo llaves y progresas por diferentes escenarios. Es quizás una de las cosas más random que he visto. Mamón en hebreo significa riqueza o avaricia. Pero en el caso de la Biblia, Jesús parece referirse a Mamón como algo más. A lo que me refiero es a algo conocido como los 7 príncipes del infierno. Ahora, este concepto nos habla de que en el infierno ¿Cómo que dice la palabra dique? existen 7 príncipes. Estos ejemplifican a cada uno de los pecados capitales, y estos demonios son quienes gobiernan. En el caso de Mamón, este representa a la avaricia. Ahora, también se dice que este es hijo de Lucifer, y que de cierta forma gobierna nuestro mundo. Ya vimos un poco de esto, pero en la Biblia ahí menciona a los vigilantes cuando Daniel está hablando con Tienen mucho delay las dos, pero es que claro, yo creo que voy a quitar lo que yo había puesto algo para que se viera mejor, pero está teniendo el mismo problema y se han perdido demasiados fotogramas. Entonces yo voy a tener que reajustar lo que había quitado, porque no cambió nada y lo que hizo fue subir el delay. Tu configuración no me sirvió de mucho, ¿no? el rey Nabucodonosor. Ahora, Daniel explica que él fue testigo de cómo los vigilantes descendieron del cielo y comenzaron a aconsejar al rey. Pero hay algunas cosas que explicar aquí. En el caso del libro de Enoc, vigilante se refiere a estos ángeles caídos como ya vimos. Pero ¿Ya se acabó el nivel 2?
¿Y cuándo? Se acaba de acabar, Dique. Uy, esta foto me gusta, me la quedo. Le voy a sacar captura. Fácilmente la dibujo. Dios, qué chulo. No se acabó la parte 2. No, a la parte 2 le falta, pero es que yo no sé dónde se acaba. Como la primera versión de los demonios. De esta forma con el rey Nabucodonosor. Ahora Daniel explica que él fue testigo de cómo los vigilantes descendieron del cielo y comenzaron a aconsejar al rey. Pero hay algunas cosas que explicar aquí. En el caso Era Roblox que íbamos a jugar. Era Roblox. A ver. Hay que darle al chat lo que pide. Ardieri pidió Roblox, así que cerramos directo por ahora. Nos quedamos por el minuto 24. Estuvo interesante, yo quiero terminar de verlo. Así que... No terminó, ¿qué tú dices? Terminó la parte 1. Terminó el coso 1 del iceberg. Por aquí terminó. Mira, por aquí comenzó el nivel 2. Aquí hice un pequeño corte largo, pero básicamente es donde acabamos la reacción. Y me despido de los del chat. Hablamos por Discord, Joaco y Ardi. Esto lo estaré subiendo después de que suba la parte 2 del coso de Minecraft. Y chao.